Las inversiones y valores, recuerden que dentro de cuando mirábamos la clasificación de los activos, en la parte de activos circulantes, ahí arriba estaba la cuenta de inversiones temporales. Entonces en esa parte nosotros ya, digamos, ya hemos visto anteriormente dónde se encuentra esta cuenta de inversiones y valores. Entonces aquí lo que nos trata de explicar es qué contiene esa cuenta. O sea, qué podemos contabilizar ahí, de qué se trata. De forma conceptual, dice que esta cuenta de inversiones y valores, o como le llamamos también como inversiones temporales, está representado por títulos de fácil convertibilidad en efectivo. El hecho de que las empresas decidan invertir sus excedentes de efectivo en inversiones es que éstas generan una ganancia de dinero en efectivo que está representado por un interés, puede ser un dividendo o una regalía. Entonces aquí lo que se trata es que las empresas en determinado momento tienen dinero en efectivo y entonces dicen ellas, ¿qué podemos hacer con este dinero? Una empresa no puede tener un dinero sin generar algún tipo de ganancia. O compras más inventario o más mercadería para ofrecerla a los clientes, o decir, no, yo tengo un buen stock de inventario, no voy a saturarme de inventario. Recuerden que cuando mirábamos la parte de inventario decíamos, no puedes tener ni poco ni mucho. Ni poco porque decía que puedes tener una venta grande y en ese momento no tenés el producto, entonces el cliente se va para otro lugar. Entonces por eso debes de tener un stock, pero tampoco puedes tener mucho, porque si se viene algo como la pandemia de COVID, entonces ¿qué va a pasar? Ese producto ahí va a estar en la bodega, se te va a dañar. Si después es pérdida o lo perdés todo, o después lo pones a descuento, y entonces tampoco es recomendable tener mucho inventario. Ahora, el dinero, ¿qué puedes hacer? Tener dinero ahí ocioso, sin hacer nada. Entonces, lo preferible es que la empresa lo invierta. Entonces, lo puede invertir en alguna de estas facultades, como sería, voy a abrir un certificado de depósito a plazo en el banco. Entonces, un certificado de depósito a plazo es que yo voy a ir al banco, voy a meter cierta cantidad de dinero y ese dinero el banco me va a dar un interés. Se vuelve una inversión el certificado, porque los certificados de depósito a plazo no se pueden sacar, no es como una cuenta de ahorro. Ahí hay una gran diferencia entre una cuenta de ahorro que es más para persona natural, que un certificado de depósito a plazo que bien no puede hacer una persona natural, pero también lo puede hacer una empresa. Entonces la cuenta de ahorro es cuando una persona decide ahorrar en un banco, pero ese dinero lo puede sacar. Recuerden que antes las cuentas de ahorro eran con una tarjeta y era más difícil, digamos, sacar dinero, o vos la pensabas, porque por medio de una tarjeta física se llevaba el control y ahí ibas haciendo los depósitos al banco y llevabas la tarjeta. Si vos querías retirar, llevabas esa tarjeta. Era una tarjeta física, un papel. Hoy en día las cuentas de ahorros, como son por medio de tarjetas de débito, entonces en cualquier cajero, todos los negocios la agarran. Entonces es más fácil que una cuenta de ahorro desaparezca. O sea que vos podés decir un día tenés $100 y se te ocurre abrir una cuenta de ahorro, pero comenzás a gastar, entonces se cierra, la llevas a cero, te la gastaste. Esa es la gran diferencia con un depósito a plazo fijo, porque en el depósito os vas a hacer un contrato. A ver, tenés $10,000, entonces esos $10,000 vos decís, los voy a meter en un certificado de depósito en el banco.
Entonces vas al banco, firmas un contrato y en ese contrato va a quedar dentro de las cláusulas que vos no podés sacar ni un centavo de ese dinero hasta que se venza el plazo. Entonces vos podés decir, lo voy a mantener un año. Durante transcurre ese año vos no podés sacar nada de ahí, ese dinero está como enllavado. Y hasta el final que se cumple el año, entonces a vos se te van a regresar tu capital, tus $10,000, más todo el interés que te ganaste. Porque ya sabemos que por lo general los intereses son mensuales. Entonces el banco a vos te va a ofrecer como persona o como empresa un interés que es la ganancia, qué sé yo, el 1%. Entonces al final te van a devolver todo el capital más los intereses que te ganas. Esa es una forma de una inversión. Otra inversión que podría hacer una empresa es por medio de acciones. Igualmente la empresa dice, no lo voy a invertir en el banco, voy a comprar acciones. Entonces una empresa puede ser accionista de otra empresa. Entonces ahí vos ves que hay una empresa que está creciendo, que está vendiendo mucho, que es un auge en marketing, y entonces vos decís, y yo quiero formar parte de esa empresa. Me doy cuenta que venden acciones o que son susceptibles a vender acciones o incorporar accionistas y en un momento determinado que vendan acciones, yo compro acciones ahí. Entonces yo ya soy parte de esa otra empresa, obviamente tengo que dar un dinero. Tengo que comprar esas acciones, entregarle un dinero. Ahora, ¿cuál es la ganancia que yo voy a tener con ese dinero invertido en acciones? Son los dividendos. Porque cuando esa empresa en la que yo invertí tenga el cierre fiscal cada año, ya sabemos que las contabilidades se hacen cada año, el conteo anual y la declaración anual de impuestos y de ver todas las operaciones. Si bien es cierto, ya sabemos, los estados financieros se hacen mensuales, pero es al final del año que se hace ese compendio anual y que se ve cuánto ganaste en el año. Entonces cada año que se decide, una vez que viste que ganaste, de qué forma se va a retribuir a los socios, a los dueños de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si tuvieron una utilidad de 1.000.000 de Córdoba, entonces ellos mismos, los dueños, al ser accionistas, vos ya sos dueño en cierta proporción, entonces deciden, este millón que lo vamos a hacer, lo vamos a repartir, y ahí vos ya vas a tener una parte de esa ganancia al adquirir acciones. Recuerden que yo desde Contabilidad 1 les decía, cuando veamos los tipos de sociedades, así de forma general, que las sociedades anónimas eran la mejor forma de constituir una empresa en nuestro país, porque ahí no hay forma de pelearse en relación a las ganancias de una empresa, porque tu participación en la sociedad va a estar de acuerdo a cuántas acciones tengas, y por lo general en una empresa son 100 acciones. Entonces puede que tengas 10, 20, 50, y ese porcentaje va a ser lo que te van a retribuir a vos. Si por ejemplo compraste 10 acciones y forman el 10% del total de las acciones, entonces el 10% de ese millón es lo que a vos te van a dar. Entonces no hay problemas de que a vos te dieron más o a vos te dieron menos, no. Entonces siempre va a representar una buena inversión para una empresa esto de adquirir acciones. Obviamente aquí lo que debes de tener cuidado es en qué tipo de empresa me voy a comprar acciones, porque tampoco te vas a ir a comprar acciones a un negocio que no es rentable. Entonces de eso depende dónde manejes tus inversiones, porque ahí sería, digamos, mejor que te los inviertas en un certificado de depósito, porque es más confiable cuando están en el banco. Los bancos, digamos que la única desventaja que podrían tener es cuando hay esas recesiones económicas, los corralitos financieros, que es cuando los bancos van a la quiebra, y ahí pues es donde se da el problema que hubo, por ejemplo en nuestro país podemos hacer referencia, porque en los años 2000 hubo una crisis bancaria donde quebraron como 5 bancos.
Entonces ahí estaba pasando el país por una serie de situaciones y los mismos bancos, obviamente que ahí falta un poco de regulación y todo eso por parte de las instituciones, que hoy en día por eso se ha fortalecido más el, el ámbito regulatorio, es decir, las leyes que rigen a los bancos se han mejorado para que no vuelva a pasar eso que pasó en esa década. Pero ahí digamos que hay mucha confianza en vos depositar tu dinero en un banco, y eso pasa muchas veces hasta con las cuentas de ahorro personales, que vos podés tener, decían, tal vez tener 10.000 dólares y en tu casa corre más riesgo que los tengas debajo de la almohada, que se llama un ropero. Ahí corre más riesgo que los tengas en el banco. Ahora, cuando me preguntan, por ejemplo, los estudiantes de banca a mí, qué tan rentable es más de seguridad de tenerlos que lo que vas a ganar, porque las tasas de interés que te ofrecen los bancos son muy bajitas. Entonces ahí lo que ganas son pesos, es algo simbólico lo que está ganando, y más digo yo que le ves la utilidad por la seguridad que tiene tener ese dinero ahí en el banco, que digamos no se te va a perder, a menos que quiebre el banco, que ya sería una situación especial. Pero recuerden que para eso existe el FOGADE, que se creó después de esa crisis que les estoy hablando, y el FOGADE entonces protege hasta 10.000 dólares los depósitos de los ahorrantes. Para eso obviamente el banco deposita en esa institución que se llama FOGADE una cantidad de dinero mensual para respaldar ese dinero. Entonces el FOGADE tiene ese dinero del banco, y si el banco una vez entra en quiebra o en procesos de liquidez, entonces él respalda hasta 10.000 dólares los depósitos de los ahorrantes. Entonces esas serían estos tipos de inversiones. Entonces cuando veamos, nosotros las vamos a registrar dentro de esta cuenta de inversiones temporales. Aquí hay otro concepto que dice que son instrumentos de mercado monetario a corto plazo que pueden convertirse fácilmente en efectivo. Tales valores deben incluirse en el activo líquido. Los valores negociables son fácilmente convertibles en efectivo en el corto plazo, con el objeto normalmente de obtener un rendimiento hasta el momento en que los instrumentos sean utilizados por la empresa. Entonces están arriba porque digamos que son un dinero líquido que en cualquier momento los podés utilizar, porque en el caso de que tengas acciones la podés vender. El dinero, en cuanto se compra el plazo, lo podés sacar, vuelve a tus manos. Entonces por eso es que esta cuenta está arriba, a la par del banco, de todo el dinero en efectivo que tenga la empresa. Cuando hablamos de inversiones temporales, estamos hablando de inversiones a corto plazo, que están dentro del rango de un año o menos de un año, como certificados de depósito, bonos, igual, documentos negociables. Aquí mucho nos va a hablar de esto de bonos, que son como un bono es como un certificado, digamos, es un papel, un documento donde hace contar la pertenencia de un valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo vender bonos, que es la empresa me va a dar, el cliente me va a dar un dinero y yo le voy a dar un interés. O nosotros como empresa podemos comprar bonos. Los bancos pueden vender bonos. El Banco Central, que a través del gobierno puede vender bonos. Entonces yo como empresa digo, voy a comprar un bono, pero un bono es un documento, es un certificado, es un papel, no es un carro, no es algo que lo podemos ver, tocar, usar, sino es un documento que respalda una cantidad de dinero. Entonces yo adquiero un bono, entonces yo voy a entregar una cantidad de dinero y a mí me van a dar un interés, o sea, yo voy a ganar. Al final todo esto que estamos viendo en inversiones, la retribución que vemos mayormente va a ser por intereses. O sea, a mí me van, o sea, ¿cuál va a ser mi fin de invertir en comprar un bono? Que a mí me van a dar un interés, porque si no, yo ¿para qué compraría, para qué otorgaría dinero a una empresa, a un banco, a cambio de qué?
Entonces ahí, a cambio de qué es el interés. Por eso yo compro un bono, que es un documento que respalda una cantidad de dinero y que por ese dinero que yo estoy dando, a mí me van a retribuir por medio de un interés. Yo voy a ganar un interés. Aquí nos dice que pueden ser negociables o realizables rápidamente. Quiere decir que el valor se pueda vender con facilidad. Por ejemplo, si unas acciones se mantienen muy restringidas, es posible que no tengan mercado o que lo tengan muy limitado. En tal caso puede ser más apropiado clasificarla como inversiones a largo plazo. Aquí va a depender de qué tan rápido se puedan negociar, o sea, qué tan rápido se pueden vender. Porque si compras una acción en una empresa donde después no las puedas vender, entonces esa inversión no va a ser temporal porque no la podés vender, no podés salir de ahí. Entonces ahí se va a convertir, como dice aquí, a largo plazo, porque vos por muchísimos años vas a ser accionista de esa empresa. Entonces ahí hay una diferencia entre inversión temporal e inversión permanente, porque la inversión temporal va a ser a corto plazo y la inversión permanente va a ser a largo plazo, que ya sabemos que es de un año a más. Destinadas a convertirse en efectivo cuando se necesite en el término de un año o de un ciclo de operación que sea más largo. Y ahí también lo podemos ver con los depósitos a plazo, que si son a corto o largo plazo, porque puede que sea más de un año. Entonces ahí ya lo clasificaríamos como una inversión permanente a largo plazo. Hay algunos conceptos que hoy en día con las nuevas normas internacionales de contabilidad o de información financiera, entonces debemos manejar algunos conceptos en cuanto a los valores, porque los valores de estas inversiones pueden ir cambiando. Entonces tenemos aquí el valor neto de realización, representa el valor de cotización en el mercado o el precio de venta de la inversión, menos los gastos en que se incurran. Tenemos el valor razonable, es el importe por lo que un activo puede intercambiarse entre comprador, conocedor y dispuestos con un vendedor conocedor y dispuesto en operación normal. Tenemos el valor de mercado y es el importe que puede obtenerse de la venta de una inversión en un mercado activo. El negociable significa que existe un mercado activo en el cual puede obtenerse un valor de mercado o algún indicador que permita calcular ese valor. Entonces aquí en las normas vemos que pueden existir varios valores. Uno sería el valor neto, que es el precio de venta, o sea, cuánto vale esta acción, menos los gastos que se incurran en la compra de esa inversión. Otro puede ser que en el mercado cuánto cuesta, por ejemplo, ahí te podés guiar con una empresa similar. Hay dos empresas similares, es como cuando vos cotizás un producto en varios lugares. Entonces así pasa un poco con los valores de las inversiones. O sea, esta acción en esta empresa vale tanto, pero hay otra empresa similar, entonces no pueden andar como muy alejadas entre ellos. Entonces eso a vos te da un indicador de cuánto valdría y vos tampoco es para darte, digamos, ideas de que no podés pagar más por esa inversión. Entonces ahí tenés que estudiar todos los valores que puede tener esa inversión. Y obviamente ahí para valores razonables hay personas especialistas que se dedican a eso y que también a vos te pueden dar una idea o un valor de cuánto puede valer esa inversión. Entonces vos necesitas todo ese tipo de información para saber cuál es el valor que puede tener una inversión, porque tampoco, digamos, puedes dar, como decimos, más de la cuenta. O sea, sobrevalorar, tal vez una acción vale $1.000 y a vos te están pidiendo $5.000. Entonces por eso es que vos tenés que evaluar todos estos valores. Cuánto verdaderamente podría pagar un comprador por esa acción, o una acción de esa empresa, cuánto vale en otra que vende lo mismo, que se dedica a lo mismo. Entonces ahí va obteniendo información para saber cuál sería el precio de esa inversión que vas a hacer. Esta cuenta de inversiones y valores, que le llamamos también
inversión temporal, cuando se carga, cuando se abona, es decir, cuando vamos a debitar, cuando vamos a acreditar. Aquí nos indica y nos dice que se carga del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal de las inversiones en valores, a su valor de realización, el cual representa el valor de cotización en el mercado o el precio de venta menos los gastos en que se incurre. Inversiones en otros instrumentos a su costo de adquisición más rendimientos devengados o su valor estimado. En caso de inversiones temporales en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacional al tipo de cambio y no puede exceder del valor estimado de realización. Recuerden que aquí también podemos, hablábamos de tener $10,000, entonces el certificado lo podrías hacer en dólares. Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es pasar el valor en dólares al tipo de cambio oficial del día para que nosotros contabilicemos en Córdoba. Recuerden que las contabilidades en nuestro país son en Córdoba, que si bien nosotros manejamos muchos precios, compras, ventas en dólares, entonces siempre debemos de ir ahí multiplicando por el tipo de cambio oficial, convirtiéndolo a Córdoba, y ese monto en Córdoba es el que nosotros vamos a contabilizar. Durante el ejercicio esta cuenta la vamos a cargar del importe del valor nominal de las adquisiciones de inversiones a precio de costo. En caso de adquisiciones se debe incluir los gastos incurridos en las compras, tales como comisiones, corretaje. Los rendimientos devengados no cobrados al momento de compra representan una recuperación de costos y no forman parte de los resultados del periodo en que se cobra. O sea, en palabras sencillas, aquí lo que vamos a contabilizar va a ser el saldo inicial de las inversiones negociables, inversiones temporales, inversiones a corto plazo, y durante el ejercicio todas las nuevas inversiones que hagamos, o las compras de un certificado, compra de acciones. Entonces, cada vez que nosotros veamos eso en algún ejercicio, ¿no?, en una práctica, en una empresa, entonces eso es lo que nosotros vamos a llevar a esta cuenta. En el haber vamos a anotar la venta de inversiones temporales a precio de costo. Entonces ya yo había invertido en una acción y después la vendo. Entonces yo, aquí es lo que hacemos prácticamente es sacarlo de la cuenta. Por eso es que la llevamos a la cualquier venta, o por ejemplo ya cuando recuperamos el certificado, que digamos que el banco ya cumplimos el plazo y el banco nos devuelve el dinero, entonces ahí también la llevamos al haber. Al final del ejercicio, por la diferencia entre el precio de costo, el valor neto de realización del importe de su saldo para saldarlo. El saldo es deudor y representa el valor de las inversiones temporales. Ya sabemos que es deudor de antemano porque es una cuenta de activos circulantes. Entonces va a estar en el debe, el cual representa el valor de cotización en el mercado, el precio de venta de las inversiones menos los gastos, las inversiones en otros instrumentos a su costo de adquisición más rendimientos devengados a su valor neto. Entonces toda inversión temporal que hagamos va a estar en esta cuenta. La presentación está, ya sabemos, igual en el balance general, en el activo circulante, después de caja, de fondo caja y banco. O sea, ahí sería el orden de las cuentas iniciales del balance general dentro del grupo del activo circulante. Veíamos que comenzamos con caja, después fondos de caja, después banco, y después de banco va a estar esta cuenta de inversiones temporales, porque como nos decía, es dinero líquido que se puede convertir fácilmente en efectivo. Es un dinero con el que puede contar la compañía y por eso va a estar en esa posición. Inversiones de renta fija son aquellas inversiones que producen interés, considerándose valores que se obtienen a valor nominal y con el paso del tiempo producen interés que son pagados periódicamente
Aquí vemos los depósitos a plazo, las obligaciones hipotecarias, convertibles en acciones y los bonos. Los depósitos a plazo es la alternativa más empleada por el público inversionista. Se invierte una cantidad de dinero y el interés ganado se cobra a un plazo determinado, que es lo que les hablaba sobre esto lo ofrecen únicamente las instituciones bancarias, que son los depósitos a plazo. Vos mantenés cierta cantidad de dinero por un plazo específico y ese dinero durante ese plazo está inamovible, no se puede sacar, no se puede hacer nada con ese dinero, pero vos estás ganando un interés, obviamente hay esa retribución. Y al final del plazo que se venza, entonces a vos, la institución, te va a regresar tu inversión, tu dinero y todos los intereses que ganas. Petrobonos representados por certificados de participación emitidos por el gobierno con valor nominal, de manera que permita participar de los beneficios de las probables alzas de los precios de petróleo, las devaluaciones al estar respaldada por barriles de petróleo a tipo de cambio. Entonces son otra forma de inversión que no se ve mucho en nuestro país. Obligaciones son títulos de crédito emitidos por sociedades anónimas hasta por el monto de sus activos, garantizando a su tenedor la participación de un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad, produce intereses cobrables mediante cupones adherido al título principal. Es parecido a un bono, son títulos de crédito en los cuales podés participar. O sea, la empresa vende un título de crédito, igual un documento, como por eso les digo un poco parecido al bono, en los cuales vos le das un dinero a esa compañía, como garantía tiene sus activos. Ya sabemos que los activos son por lo que vale una empresa. Entonces, al vos entregar un dinero a una empresa, debe de haber algún tipo de garantía. Por ejemplo, si esa empresa quiebra y no tiene con qué pagarte, entonces ahí por lo menos tiene sus activos, que son sus vehículos, si tiene maquinaria, si tiene edificio, terreno. Entonces una vez pueda caer en liquidez, falta de dinero, entonces ahí sería que te recuperar por medio de que te den algún activo. Entonces por medio de eso las empresas van a vender este tipo de obligación. Entonces yo puedo invertir dándole dinero y que él obviamente me va a dar un interés y me va a dar un dinero, pero como respaldo voy a tener sus activos, que en el caso de que tenga problemas de pagarme, entonces me va a pagar con un activo, por lo menos recupero algo. Ya sabemos que un activo al final tampoco es digamos seguridad, porque ya no vale lo mismo, algo que ya es usado, pero por lo menos ahí queda como un respaldo. Y los bonos, que son los títulos que acreditan a su tenedor la participación que tienen en un crédito colectivo. Las sociedades que emiten estos valores son instituciones financieras autorizadas por el gobierno y los valores que expiden producen interés. Los bonos sí son más comunes porque, por ejemplo, en Nicaragua existe un, digamos, es incipiente, es pequeño el mercado de valores mediante la bolsa de valores, donde las empresas pueden vender títulos valores y los bonos son un título valor. Entonces son este documento que les digo que es como un certificado que el adquiriente el banco lleva, digamos, tiene los bonos en el mercado de valores. Son esos títulos. Entonces yo como empresa digo, voy al mercado de valores, voy a cotizar y voy a invertir en bonos. Entonces hay un banco con el que quiero invertir, le compro un bono. ¿Qué significa comprar un bono? Entonces yo le voy a dar el dinero, él me va a dar el certificado donde dice la persona tal tiene a favor este bono por el monto de tanto, es una cantidad de dinero, y obviamente a mí que me van a dar me van a ir dando cada mes intereses, y al final del plazo me van a dar la cantidad de dinero, o yo simplemente después vendo ese bono a otra empresa. Entonces ahí se puede ir dando
ese mercado que se llama mercado bursátil, que es eso de comprar y vender este tipo de títulos, que por eso les remarcaba que no son un carro, que no es una casa, que no es un terreno, sino que es simplemente un título, un documento, un certificado, así como cuando ustedes ven un diploma, algo para hacerles algo sencillo, que lo asimilen a algo. Entonces, como que tengan un documento en un papel de seguridad donde haga constar le pertenece a cierta persona este bono y tiene un valor de tanto, de $10,000, de $100,000. Entonces ese título tiene ese valor y obviamente se puede vender, y por el cual está ganando algún tipo de interés a la empresa que se lo compraste. Valores adquiridos con tasas de descuento que representan un precio menor alcanzado, su valor nominal al día de su vencimiento. Ahí tenemos certificados de tesorería, papel comercial, aceptaciones bancarias. Certificados de tesorería son títulos a créditos al portador en los cuales se consigna la obligación del gobierno o producto de la Secretaría de Hacienda como agente financiero al Banco Central de cada país. Recuerden que también aquí entra el Banco Central, entra dentro de este mercado de valores, porque ellos pueden también vender obligaciones, bonos a las instituciones financieras por lo general. Igual puede el Banco Central participar en eso que le llamamos mercado de la bolsa de valores, que la bolsa de valores es el lugar, digamos que es el lugar establecido para hacer esas transacciones comerciales de compra y venta de títulos valores. Es el lugar, digamos, donde se van a hacer ese tipo de operaciones que está facultado por la ley, por el gobierno y por todo. Papel comercial es emitido que cotizan en la bolsa de valores, cuyas situaciones permiten financiarse a corto plazo, cotizando a base de tasas de descuento. Aceptaciones bancarias son inversiones en letras de cambio aceptadas por multibancos para financiamiento de empresas micro, pequeñas y medianas. Siempre estamos hablando de títulos valores. Inversiones de renta variable representadas por acciones de sociedades cuyo precio en el mercado varía según la ley de mercado, es decir, pueden aumentar o reducir su valor con relación al precio de adquisición, produciendo ganancias o pérdidas. Mucho pasa aquí, vemos que ya las acciones pueden entrar en renta variable. En la renta fija mirábamos que están todos los títulos valores que a vos te van a dar un tipo de interés fijo. Porque si a vos te dicen, este bono te voy a dar el 3% mensual, o en este certificado de depósito a plazo te voy a dar el 1% mensual, entonces eso significa que eso no va a variar. Siempre mensualmente va a ser lo mismo. Por eso entran dentro de renta fija. Pero dentro de renta variable aquí podemos ver las acciones, porque si una empresa va hacia arriba, o sea, vos invertiste en acciones, compraste acciones en una empresa, es un negocio que va, crece y crece y crece, vende más, va creciendo. Entonces ahí va cambiando el precio de las acciones. Entonces ya no valen como la compraste. Si la compraste a $1,000, puede que dentro de 5 años eso valga $10,000. Entonces ahí ya la ganancia que vas a obtener es súper más alta, porque igual recuerden, esto se puede vender, a menos, como decía al inicio, que entres en una sociedad donde esté restringida después la venta de acciones. Pero si vos compras acciones en una empresa, después las puedes vender a otra persona o a otra empresa. Las acciones son títulos de crédito que acreditan a su tenedor la participación que tiene en el capital de una sociedad anónima o en una sociedad en comandita por acciones, que son las que emiten este tipo de títulos. Se benefician por medio de dividendos de acuerdo a las utilidades que la empresa emisora, cobrable mediante cupones adheridos al título principal. Entonces ahí va tu participación en este tipo de inversión, que es por medio de acción. Entonces ahí es lo que decía al inicio, vas a ver dónde vas a invertir, en qué tipo de negocio,
que esté creciendo, que esté teniendo utilidad, y así mismo que venda acciones. Entonces vos vas, compras acciones en esa empresa y después cada año, cuando se dé el cierre anual de sus operaciones financieras y contables, entonces van a ver si se obtuvo una utilidad y al final esa utilidad se va a distribuir entre los accionistas. Entonces vos cada año te van a estar dando dividendo, que es dinero. El dividendo es el dinero que se reparte por las utilidades de una empresa. Entonces cada año, al hacer tu inversión en acciones, cada año vas a tener algún dividendo, dinero, pero como va a ser variable, no va a ser lo mismo, porque ya sabemos, este año puedo vender más, el otro año puede vender menos, y, y cada año puede ir vendiendo más. Entonces ahí la utilidad que vas a tener va a ser variable, va a estar en dependencia de la utilidad. En el caso de pérdida, obviamente no hay ninguna utilidad, por eso es que vos tampoco vas a ir a invertir a un negocio que no tenga buenos réditos, que vos veas que no está creciendo, que no vende. Entonces ahí digamos, en qué tipo de inversión vas a comprar acciones, en qué tipo de empresa puedes invertir. Sociedades de inversión son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa de valores, emiten acciones mismas que son adquiridos por el gran público inversionista. Los fondos que obtienen de la venta los emplean en la adquisición de valores de renta fija o variable, según sea su fin o objetivo de otras empresas, ya sea bancos, industrias, comercio. Entonces una sociedad de inversión, lo que vemos aquí, que son sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son las que están constituidas en acciones y aquí este tipo de sociedades van a participar en la bolsa de valores, que les decía, la bolsa de valores es el lugar donde se da la compra y venta de los títulos valores. Y este tipo de sociedades va a vender acciones al que las quiera adquirir, quien quiera participar, comprar acciones y obviamente tener algún rédito, alguna ganancia por esa inversión. ¿Consultas? No hay consultas. No. Vamos a ver y a continuación algunos ejemplos de lo que es contabilizar, registrar las inversiones temporales. Aquí son como ejemplos sencillos. Yo voy a llevar algunos ejercicios el próximo día para que hagamos en la pizarra. Obviamente lo que más se ve en inversión, o lo más común en inversiones temporales. Como les decía, aquí hay ejemplos sencillitos que vamos a ir viendo. Dice el primero, es un depósito a plazo. La Económica S.A. invirtió $20,000 en el Banco de América el día 1 de junio a una tasa de interés del 30% anual, con vencimiento a 28 días y no tiene gastos de compra. Entonces ahí simplemente registramos los 20,000 en inversiones temporales. La subcuenta es un depósito a plazo fijo. La cuenta de mayor sería inversiones temporales, pero como las inversiones temporales pueden ser depósito a plazo, acciones, bonos, entonces aquí es un depósito a plazo fijo, por eso se pone ahí que la inversión temporal es un depósito. Y obviamente la salida del banco. O sea, aquí vemos, nosotros desembolsamos $20,000 y los invertimos en un depósito a plazo. O sea, por eso vemos en el debe de la cuenta inversiones temporales y en el haber de bancos. Ahí vemos la partida doble, una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber. El siguiente ejemplo se refiere a acciones.
Dice que el amanecer adquiere el 16 de diciembre 500 acciones de la Sociedad de Inversión S.A. a un precio de 2.600 cada una, pagando 1% de comisión. Entonces aquí el valor nominal tenemos son 500 acciones. Cada acción vale 2.600. Vamos a multiplicar las 500 acciones por los 2.600 que vale cada una. Tenemos 1.300.000. Ahora la comisión dice que es el 1%. El 1% de 1.300.000 son 13.000. Entonces ahí tenemos que el precio de costo nos decía, es el valor nominal más los gastos. Entonces 1.300.000 más 13.000 son 1.313.000. Entonces ahí tenemos contabilizado los 1.313.000 en inversión temporal, pero esta vez acción. Por eso acciones debajo de la cuenta inversiones temporales. Y tenemos la salida de banco, los 1.313.000. Entonces nosotros desembolsamos 1.313.000 y lo invertimos en la compra de acciones, las cuales llevan un gasto de comisión del 1%. ¿Todo bien hasta ahí? Está muy sencillo. Sí. El último tema es fácil. Certificados de tesorería. Aquí del gobierno, el gobierno se obliga a pagar a su vencimiento señalado en el documento del título. Dice que son 10.000. Son negociados con base en una tasa de descuento para determinar el precio de compra. Debemos aplicar el valor nominal a una tasa de descuento en función del tiempo de la inversión. El importe resultante debemos disminuirlo del propio valor nominal. Para eso nos da en todo ese palabrerío una fórmula que dice PC es igual a VN menos VN por ciento de D por T. ¿Qué significa cada una de esas iniciales? PC es el precio de compra, VN es el valor nominal, el porcentaje de es la tasa de descuento y la T es el tiempo. Entonces ahí viene un ejemplo para que apliquemos la fórmula. El amanecer adquiere 2.000 certificados de tesorería con un valor nominal de 10.000 cada uno. El 2 de marzo, con vencimiento a 28 días, con una tasa de descuento del 44%, pagando 2% de comisión. Ahí tenemos el valor nominal, que son $10.000. Tenemos la tasa de descuento, 44% anual. Tenemos el tiempo, son 28 días. Y vamos a encontrar el precio de compra. Y tenemos todos los datos para incluirlo en la fórmula que nos está dando. Entonces ahí simplemente vamos a sustituir los datos de fórmula por los valores. PC, precio de compra, va a ser igual a 10.000 menos, entre paréntesis tenemos que hacer esa operación de 10.000 por 0.44 por 28 entre 360, y son los 360 días. Como está en día, entonces obviamente los tenemos que dividir entre los días que trae un año ordinario, que son 360. Por eso es que esos 28 están entre 360, porque nos dividen día. Entonces, si nosotros hacemos esa operación que está dentro del paréntesis, que es lo que tenemos que hacer aparte, 10.000 por 0.44 por 28 entre 360 nos da 342.22. Ya he obtenido el valor del paréntesis, ya lo podemos usar. Los 10.000 menos los 342.22
nos da 9.657.78, que es el precio de compra. Precio de compra de cada certificado de tesorería es 9.657.78. ¿Y cuántos certificados estamos adquiriendo? 2.000. Entonces los 2.000 los tenemos que multiplicar por el precio de compra que acabamos de encontrar. Entonces 2.000 por 9.657.78 nos da 19.315.560. Ya tenemos el valor. Y la comisión que nos dice ahí, 2% de comisiones. Vamos a sacar el 2% de comisión a los 19.315.560. Nos resultan 386.311.20. Y como decía, que es el precio más los gastos, los vamos a sumar. Los 19.315.560 más los 386.311.20 y nos da el precio de costo de 19.701.871.20. ¿Consultas? Bajar un ejercicio así, profe. Todavía no. Todavía no. Sería el colmo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Quién es el invivible? Samuel. Ya sería el colmo que deje un ejercicio. ¿Por qué? Tu amigo, Voy a recuerden que esta semana la tarea va a ser una póliza con 2 puntos, porque ustedes no quisieron la primera semana, quedan hoy. Ay, Dios. Ese era el trato que nosotros teníamos. Que yo sepa, yo no opine de trato. Yo te trato como... Yo hice un trato con la mayoría. Mentira. ¿Cómo no? ¿Dónde estaba yo que no escuché ese trato? No recuerdo. Mira, mío. Pero entonces alumnos, después más ahorita vemos eso. Entonces ahí vemos los 19.701.871.20. Ya llegamos al costo. Aquí primero hallamos el precio de compra, ese precio de compra con la fórmula, que lo multiplicamos por los 2.000 certificados que estamos cobrando. Después le añadimos la comisión del 10% y en este momento ya tenemos el precio de costo. Entonces ya eso es lo que vamos a contabilizar, el resultado final. Son los 19.701.871.20. Ven aquí que está en inversión temporal, certificados de tesorería, porque en sí esa es la inversión que estamos haciendo, en certificados de tesorería, pero ellos forman parte de la cuenta de inversiones temporales. Y ahí tenemos la salida de banco. O sea, nosotros invertimos los 19.701.871.20 en un certificado de tesorería. Lo sacamos del banco para hacer esa inversión. Después tenemos obligaciones. La industrial adquiere el 1 de julio 1.500 obligaciones a un valor nominal de 20.000 cada una, pagando una comisión del 1.5%. La emisión de las obligaciones tiene las siguientes características: fecha de emisión 1 de julio, tasa de interés 48%, pagaderos semestralmente, los días 31 de diciembre y 30 de julio. Entonces aquí tenemos que el valor nominal
tenemos 1.500 obligaciones a un valor nominal de 20.000. Vamos a multiplicar los 20.000. 1.500 por 20.000 son 30 millones. Y la comisión es del 1.5%. Entonces sacamos ahí el 1.5% a los 30 millones. Y eso nos da 450.000. Entonces el precio de costo es el valor nominal más los gastos, las comisiones. 30 millones más 450.000 son 30.450.000. Eso es lo que nosotros contabilizamos, que damos la salida de banco por el dinero que estamos pagando, los 30.450.000, y abrimos la cuenta de obligaciones, inversiones temporales, obligaciones, para la misma cantidad y tener la partida doble. Vamos a ver otro ejemplo pequeño. Dice, Delta adquiere 1.000 obligaciones de Río S.A. con un valor nominal de 1.000 cada uno, pagando a la casa de bolsa que realizó la operación 1.5%, comisión e intereses acumulados de 3 meses. La inversión tiene las siguientes características: fecha de emisión 1 de enero, rendimiento anual 60%, pago de intereses 30 de junio y 31 de diciembre. Los ejercicios que veamos en la pizarra van a ir más en función, un poco parecido a este. Vamos a ir sacando los intereses mensuales, pero nosotros lo que vamos a mostrar al final es cuánto podrías vos obtener o cuánto te va a devolver el banco. Lo vamos a llevar por fecha. Por ejemplo, si hacemos un certificado a 3 meses, entonces vamos a ir calculando cada mes el interés y al final de los 3 meses ver cuánto es la cantidad que se le va a dar al inversionista o que nosotros como inversionista vamos a tener en ese momento, nos va a dar el banco. En función más de eso van a ir los ejemplos ya prácticos. Entonces este dice que hay una inversión en obligaciones, son 1.000 obligaciones que tienen un valor nominal de 1.000. Hay que dar una comisión, los intereses son del 1.5%, el rendimiento anual es del 60% y hay pagos de intereses el 30 de junio y el 31 de diciembre. Entonces aquí vemos el valor nominal, vamos a ver primero el precio de costo, que es el valor nominal más los gastos. Tenemos las 1.000 obligaciones por los 1.000 que vale cada una, 1.000.000, y la comisión que es del 1.5%. Entonces ahí tenemos 1.000.000 por 1.5%, son 15.000. Entonces el precio de adquisición va a ser 1.015.000. Nosotros pagamos el valor más el gasto de la comisión. O sea, eso nos están cobrando a nosotros por la inversión. Ahora, los intereses acumulados tenemos que el 60% anual. Ese 60% anual nosotros lo necesitamos mensual. Entonces dividimos 60 entre 2, porque un año tiene 12 meses. Entonces como la tasa está anual, nosotros la necesitamos mensual, porque van a ser mensual los intereses. Entonces ahí nosotros por eso vamos a dividir 60 entre 12, nos da 5. Entonces 5% es la tasa mensual y el tiempo son 3 meses. Entonces los intereses va a ser C por I por T. Y el capital por la tasa de interés por el tiempo. Ahí tenemos que vamos a hacer 1.000.000 por el 5% por 3. Eso nos da a 150.000. Entonces el interés va a ser de 150.000. Ahí tenemos el registro. Ahora estamos incluyendo los intereses. Entonces ahí tenemos los 1.015.000, que si ustedes se acuerdan es del valor de adquisición de las obligaciones, que eran 1.000.000 más los 15.000. Eso nos dio 1.015.000. Ese es el valor de la inversión. Por eso eso es lo que nosotros vamos a contabilizar como inversión temporal, obligaciones, los 1.015.000. Pero también tenemos
que calculamos los intereses de los 3 meses. Los intereses nos dan ¿cuánto? 150.000. Entonces eso da la cuenta de intereses acumulados por cobrar. Y en banco tenemos 1.165.000. Entonces ese es el valor por el cual nosotros estamos haciendo la salida de banco. Por los intereses más la inversión temporal. Como les decía, en la pizarra los ejercicios que vamos a hacer van a ir en función de ir calculando los intereses cada mes y ver al final cuánto va a ser el dinero o la retribución total que nos va a dar el banco, porque yo les decía, si estamos hablando de un certificado de depósito a plazo, no lo podemos sacar el dinero, entonces hasta que se cumple el plazo. Por eso ahí los vamos a ir acumulando los intereses por cobrar hasta que llegue el momento en que nos den ese dinero. Entonces ahí ya lo registramos como una entrada a banco. Tenemos un depósito a plazo. La Económica invirtió $20.000 en el Banco de América el 1 de junio, una tasa de interés 30% anual con vencimiento a 28 días. ¿Cómo calculamos los intereses acá? Tenemos el capital, son los 20.000, el interés es el 30% y el tiempo son 28 días. Entonces siempre esa fórmula de IC por I por T. 20.000 por el 30% entre 360 por 28, porque aquí es por día, ya no es mensual. Entonces ya no la podemos dividir la tasa entre 12. Recuerden que eso va a depender del tiempo o de cómo nosotros calculemos los intereses. Como en el otro ejemplo era mensual, entonces nosotros recuerden que la dividimos entre 12 porque 12 meses tiene un año. Pero esta vez, si se fijan, la tasa se está dividiendo entre 360. Porque aquí es diario, porque solo son 28 días. Hay otra forma que vamos a enseñar el próximo día en la pizarra. Todas nos llevan a lo mismo, al mismo resultado. Hay varias formas de llevar ese interés a mensual, a diario. Eso lo vamos a mostrar el próximo día. Y es fácil. Entonces ahí siempre el interés va a ser el capital por la tasa por el tiempo, que el tiempo puede ser en meses o puede ser en días. Y según nos piden meses o días, nosotros tenemos que pasar esa tasa, a menos que nos diga es una tasa diaria. También eso puede decir el ejercicio, o la tasa es mensual. Pero en estos ejemplos, como nos está dando una tasa anual, entonces nosotros debemos de convertirla a mensual como en el pasado o a diaria como en este ejemplo. Aquí 20.000 por el 30% entre 360 por 28 nos da 466.67. Esos serían los intereses de la inversión. Ahí tenemos el ejemplo. Aquí el ejemplo nos lleva a cómo sería ya, digamos, la finalización del plazo. Aquí no es la inversión, sino de cómo ya finalizar la inversión, es este ejemplo. Por eso es que vemos que en inversión temporal el depósito a plazo tiene 20.000, pero si ustedes lo ven, está en el haber, ya le estamos dando salida a la inversión. Ahora, ¿cuántos intereses ganamos en esos 28 días? Ganamos 466.67. ¿Cuánto nos va a devolver el banco a los en este momento que ya se cumplieron los 28 días? Nos va a devolver 20.466.67. Los 20.000 que nosotros invertimos más los 466.67 que ganamos de intereses. Ahí la cuenta en banco, si se fijan, está el total de dinero que nos está devolviendo. Tenemos la cancelación de la inversión temporal, por eso está en el haber, y los productos financieros o el ingreso financiero correspondiente a los intereses que ganamos. ¿Consultas?
Está claro todo. Vemos otro ejemplo, nos dice el Amanecer adquiere 200 certificados de tesorería con un valor de 10.000 el 2 de marzo, vencimiento 28 días, tasa de descuento 44%, pagando el 2% de comisión. Era el ejemplo anterior, el cobro de lo siempre va en relación a finalización de la inversión. En este caso teníamos que la inversión era de 19.315.555.56 y nosotros ganamos de intereses 684.444.44. Entonces la entrada a banco es de 20 millones. Después tenemos otro ejemplo que dice la industrial adquiere el 1 de julio 1.500 obligaciones a un valor de 20.000, pagando una comisión del 1.5%. La emisión de las obligaciones tiene las siguientes características: fecha de emisión 1 de julio, tasa de interés 48%, pagando semestralmente cada 6 meses. Entonces aquí los intereses, calcularlo, tenemos el capital, son los 30 millones, porque era multiplicar los 1.500 por los 20.000, eso nos dio 30 millones. El interés es del 48% anual, pero nosotros lo necesitamos mensual. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Dividir la tasa entre 12. 48 entre 12 son 4. Entonces la tasa es mensual 4%. Y el tiempo son 6 meses, porque ahí dice pagadero semestralmente. Entonces cada 6 meses, ¿cuánto me van a dar a mí de intereses? Simplemente vamos a hacer la fórmula C por I por T. 30 millones por el 4% por los 6 meses. Y nos da 7.200.000. ¿Cómo sería el asiento al 31 de diciembre? Entonces sería en el banco nos van a ingresar los 7.200.000 contra la cuenta de ingreso financiero o producto financiero, los 7.200.000. Esto, el primer mes, aquí solo nos está ejemplificando el primer semestre o los primeros 6 meses. Cuando llegamos a los primeros 6 meses, nosotros ya tenemos ganado esta cantidad de intereses, porque el ejemplo nos lleva a dos semestres, el primero el 31 de diciembre y el segundo el 30 de junio. Entonces el ejemplo solo no está mostrando los intereses de los primeros 6 meses, que serían al 31 de diciembre. Todavía el ejemplo no nos da la cancelación, que es hasta el 30 de junio, sino simplemente los intereses de los primeros 6 meses. Como regla de presentación decíamos que las inversiones temporales están dentro del activo circulante en el balance general, que vos lo vas a distinguir entre activo a corto plazo o activo a largo plazo dependiendo del tiempo de la inversión, y que una inversión está arriba en las primeras cuentas del balance porque representa dinero líquido, o sea, dinero que se puede utilizar en cualquier momento. Entonces por eso va a estar su presentación debajo de banco, porque es un dinero ahí circulante. Aquí nos da el ejemplo y podemos ver las cuentas de activos circulantes. Primero tenemos caja con 10.000, fondo fijo de caja chica 4.000, fondo de oportunidades 12.000, banco 125.000, y ahí vemos inversiones temporales con 30.000. Recuerden que la cuenta de mayores inversiones temporales, pero esa inversión temporal tiene su cuenta dependiendo a cuál inversión nosotros accedimos. Entonces de inversión temporal puede ser, vemos obligaciones, certificados a plazo, puede ser acciones, pueden ser bonos. Entonces dependiendo de qué nosotros compremos, de eso va a ser la inversión temporal que nosotros vamos a ubicar dentro del balance general.
Para el control interno, para la cuenta de inversiones, la adquisición de inversiones temporales deberán de ser autorizadas por el administrador o funcionario. O sea, aquí la junta directiva va a ser la que decida. No es que se le va a ocurrir al administrador hacer este tipo de inversiones. No, él tiene que tomar en cuenta a los socios y al final, cuando se haga la inversión, debe estar autorizado por una persona. Los funcionarios que deciden sobre las transacciones deben estar constantemente actualizados, adecuadamente capacitados en base para saber cuál inversión te conviene más. Entonces, por eso debes de manejar toda la información acerca de todos los tipos de inversiones que puedes hacer, las tasas de intereses, cuáles son más atractivas para invertir. Los títulos que amparan las inversiones deberán ser guardados en caja fuerte o en un banco, logrando con esto una mayor seguridad. Por lo general, toda empresa tiene una caja fuerte dentro de la compañía, entonces ahí es donde se guardan este tipo de documentos importantes, porque decíamos, ¿qué decíamos al inicio? Que un título de valor no es un carro, no es un bien, sino que es un documento, un papel, pero es un papel que tiene un gran validez, o sea que no se puede perder. Entonces, por eso lo preferible es que lo manejemos en una caja fuerte. El personal que custodia los títulos de las inversiones no podrá intervenir en las decisiones compra, venta, ni en los registros contables. Tiene que ser una persona independiente de contabilidad. Se deberán hacer arqueos sorpresivos de los títulos que amparan las inversiones, o sea, hay que estar revisando la tenencia de los títulos valores, o sea, ir a la caja fuerte, a ver que estén completos todas las inversiones que haga en inversiones en títulos valores. Todos los documentos, todos los papeles deben de estar ahí. Solicitar información a la casa de bolsa o institución financiera correspondiente sobre precios, cotizaciones, rendimientos, toda la información que necesita. Entonces la pedís a los bancos o a la bolsa de valores, que es la institución que está en Managua. Intervenir oportunamente en los valores para que se obtengan los mejores rendimientos. En el registro auxiliar se debe registrar oportunamente los ingresos por intereses, tanto los desvengados y pendientes de cobro, como los cobrados, para evitar que los ingresos sean sustraídos o distraídos temporalmente. Por eso es que les decía que los ejemplos prácticos que hay en pizarra van más en función a eso. Porque si vos tenés una inversión, pongámosle como el ejemplo a 6 meses, no significa que hasta los 6 meses los vas a registrar, sino que cada mes, porque ahí debes de cumplir con las normas de contabilidad. Y entonces, cada mes vos debes de ir provisionando el cobro de ese interés, que ya al final obviamente se te va a remunerar todo. Pero tenés que ir haciendo los registros contables de los intereses. Se mantendrá un registro auxiliar actualizado, mismo que será comparado frecuentemente y por sorpresa contra el mayor para evitar la sustracción de los títulos. Entonces, lo que tengas contabilizado es lo mismo que debe estar amparado en esos documentos o títulos valores que tengas dentro de la empresa. Entonces, no puede existir un registro de un documento que no esté, o ese se perdió, alguien lo sustrajo. Entonces, por eso lo que está contabilizado en registro, todo lo que está en registros contables, entonces es lo mismo que debe estar amparado en los documentos que vos tengas de todas tus inversiones que hayas hecho. ¿Consultas? No tienen consultas. Entonces, alumnos, voy a pasar a asistencia. Elvin. Presente, profe. Jesslyn. Presente. María Isabel. Presente. Kendrick. Presente. Jennifer.
Presente. Samuel, Presente. Kering, Presente. Einer, Presente, profe. Juan de Dios, Harony, Presente. Brian, Presente, profe. Ana Francis, Edith, Presente. Fátima, Marlene, Presente. Presente, profesor. Diana, Presente. Kevin, Presente. Asenet, Presente. Zoe, Presente. Stephanie, Presente. María Belén, Presente. Camila Valeria, Presente. Byron, Presente, profesor. Alejandro, Presente, profe. Kimberly, Presente. Alumnos, la semana pasada estábamos viendo en la pizarra no me lo da el ejemplo. Estábamos viendo el ejemplo de 1 y 2. Uno y dos productos en las pólizas de importación. Ahora no me da compartir esta cosa. Entonces, tenemos que hacer una de dos. Vimos la tarea era de una, eso estaba muerto, esa tarea, demasiado fácil. La de esta semana. Entonces, va a quedar una tarea de 2 productos. Porque lo de inversiones, yo voy a dar ejercicio en la pizarra y después viene una tarea de ejercicio. Entonces, esta es la tarea de esta semana. Los datos son los siguientes: proveedor Los Sureños S.A., país de origen, Panamá, República de Panamá, factura 19.545, fecha 20 de septiembre, importadora llantera central. Tenemos el artículo 1, llanta SR13, unidades, cantidad 30, FOB total 1160, costos incurridos hasta aduana, entrega 20, despacho 22, seguro 15.52, flete aéreo 100, peso bruto 3.000 kilos. Artículo 2, llanta SR15, unidades, cantidad 50, FOB total 2.000, costos incurridos hasta aduana, entrega 20, despacho 22, seguro 15.52, flete aéreo 100, peso bruto 6.000 kilos, honorarios consulares 200, esos 200 van para ambos, aranceles aduaneros DAI 12, ATP 10, ISC 25, IVA 15%, la TCM 0.50 por tonelada. Bueno, ese ya lo sabemos que es el parámetro. Almacenaje 10 días. Otros costos de internación: agencia aduanera 500, servicios bancarios 550, transporte, carga, descarga, estibaje 450, el tipo de cambio 35.38. Igual determinar el costo total y el costo unitario de cada producto, empleando el formato de liquidación, contabilizar en esquema de cuenta o de mayor los costos, determinar el precio de venta suponiendo que el margen es del 60% sobre el costo unitario.
Entonces esa va a ser la tarea de esta semana, donde van dos productos como el modelo anterior hicimos en la clase pasada. Recuerden que ahí en este tipo de ejercicio es donde nosotros prorrateamos. ¿Alguien escribió? ¿Alguien iba a decir algo? No. La tarea de la semana pasada está hasta hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, alumnos, este es el ejercicio de la semana pasada de la pizarra donde veíamos dos productos. Aquí, si pueden, ustedes fíjense, al final tiene algunas diferencias pequeñísimas porque el Excel utiliza todos los dígitos y nosotros íbamos dejando dos en la pizarra. Entonces, alguna diferencia de pesos, centavos, es por eso mismo. Entonces, aquí lo que nosotros hacíamos como diferencia es que algunos costos estaban generales. Entonces, nosotros teníamos que prorratearlo para saber cuánto pertenece a cada uno de los productos. Teníamos la tela para tapizado y la aladera, hasta yo le puse heladera, ya vieron. La aladera, entonces teníamos 20.000 yardas de tela y 7.000 unidades de aladera. Entonces eso lo multiplicamos por su costo, que eran 10, y la yarda, entonces nos dio 200.000, y las aladeras valían 11.60, nos dieron 81.200. En este ejercicio partíamos que nos daba un CIF total, nos decía el CIF son 291.600, pero no nos decía de esos 291.600 cuánto pertenecía a las telas y cuánto pertenecía a la aladera. Por eso es que nosotros buscamos el valor, como dividiendo los 291.600 entre 281.200, y después multiplicábamos para el primero por 200.000 y para el segundo por 81.200, y así obtuvimos los valores de los CIF de cada producto. Esa fórmula nos dio estos 207.396.87 para la tela y 84.203.13 para la aladera. Aquí recuerden que esto lleva todos los decimales, por eso puede darnos centavos diferentes. Después teníamos los derechos consulares. Entonces los derechos consulares nos decía son 150, pero tampoco no nos decía esos 150 cuánto pertenece a la tela y cuánto pertenece a la aladera. Entonces por eso es que hay que prorratearlo. ¿Qué hacíamos? Dividir los 200.000 entre los 281.200 por los 150 para la tela. Para la aladera, entonces tenemos los 81.200 entre 281.200 por los 150. Y de esa forma nosotros prorrateamos los 150 para la tela y para la aladera. Y por eso es que al final yo les decía, aquí debemos de centavear para llegar al neto. O sea, nosotros necesitamos tener aquí los 150 distribuidos entre los dos productos para cuando nos da datos que son generales, como este de derechos consulares. Ya después el ejercicio corre igualito a cuando es un producto, que el total CIF en dólares es el CIF en dólares más los derechos honorarios consulares. Después el total CIF en Córdoba no es más que el total CIF dólares por el tipo de cambio. Después vienen los impuestos, que son las tasas que nos va dando cada ejercicio, y el total CIF lo vamos multiplicando por esas tasas.
En el DAI, en este ejemplo, era el 10%. El ATP era el mismo 10%. La tasa sobre la importación, que es de 0.50 por cada tonelada métrica. Eso va corriendo igual. Aquí la TCI era igual, recuerden que era una sola, pero en el nuevo ejercicio de la tarea nos da los kilos de cada producto aparte. Entonces ahí vamos a calcular cuánto pesa cuánto vamos a pagar por el peso de cada producto que traemos. La base impositiva ISC, que es la suma del 8 más 9 más 10 más 11, va igual el ISC, que es calcular la tasa, en este caso era el 25%, la base impositiva IVA, que es la suma del 12 más 13, la base impositiva ISC más ISC, el IVA, que es el 15%, es la 14 por el 15%. Después tenemos los otros costos. En los otros costos hay que prorratear porque nos da a generar que eran 1100. Entonces igual es el FOB individual entre el FOB total por los 1100. Y así obtenemos la distribución en cada producto. El costo total, que es la base impositiva IVA más los otros costos, el 14 más el 16. Y el 18, que es el 17 entre el número de la cantidad. ¿Cuál es el número de la cantidad? El 3. Entonces el 17 entre el 3, el número 18, que es el costo unitario. De esa forma nosotros obtenemos cuánto vale cada producto. Después lo que nosotros necesitamos es registrarlo en cuentas T. Aquí los dos productos, la suma, es lo que vamos a contabilizar. El costo total y aquí el IVA, la suma del costo total más el IVA, entonces eso nos va a dar la salida de banco. Y después, ya como decíamos, cuando el inventario llega a la bodega, entonces lo sacamos de inversiones temporales, de importaciones en tránsito contra almacén o inventario. Por último, nos pide determinar el precio de venta, pero aquí tenemos dos productos, entonces cada producto lo vamos a ir haciendo aparte. Tenemos el primer producto, que son las telas, y el segundo producto, que son las aladeras. Entonces ahí nosotros hacemos el mismo proceso que hicimos con un producto, que es sacarle el margen de ganancia para determinar el precio de venta. Después sacarle el 15% para determinar el precio del consumidor. ¿Consultas? Ahora se me ha olvidado. Hoy lo voy a hacer. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida el examen. Entonces la tarea va a ser... Siempre se me olvida. Hoy lo hago. Lo voy a anotar. Sí. Entonces, alumnos, la tarea es de dos productos. Con el modelo que tenemos de la semana pasada. Hay que prorratear algunas cosas. ¿Consultas? ¿No hay consultas? No, hombre, no sea necio. Hasta ahí vamos a llegar, entonces nos vemos el